Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Vamos a tratar de obviar porque está el conocimiento al máximo orden de rapidez. Estamos en el segundo programa de 4 que vamos a hacer con los especialistas en materia mercantil, sobre todo en oralidad, el juez Pepe Quintero y el juez Jorge Rodríguez, que pues son los pilotos a nivel estatal, los que están llevando la batuta en este tipo de conocimientos y nos están dando los tips para que todos los compañeros abogados y el público en general sepa cómo debe de implementar el derecho mercantil oral y todas las estrategias, lo más que se pueda, vamos a tratar de sacarles, ¿no? Nos quedamos en el programa anterior, precisamente en la presentación de la demanda, ya dijimos que se podía admitir, se podía no admitir o prevenir, pero luego ya de ahí viene, a ver Jorge, ¿qué viene ahí después? Bueno, primero que nada, obviando del bloque anterior que tuvimos, yo creo que del escrito inicial de demanda es donde vamos a sacar todo, ¿no? O sea, puede haber asuntos que desde que presento mi escrito inicial está muerto, no tiene vida. ¿Por qué? Porque las pruebas son inconducentes. Entonces sí, voy a desahogar todo el procedimiento, pero en la audiencia preliminar me van a desechar todas mis pruebas. Voy a pasarla de juicio y en la de juicio no tengo pruebas. Y luego resulta que cuando dictan la sentencia, aún en rebeldía, imagínense esto, el abogado que presenta su demanda, se emplaza, se va en rebeldía, tenemos una sentencia y es absolutoria. Entonces, hay que recordar una cuestión. En el juicio al mercantil son 50 artículos, como bien decía mi compañero Pepe. Entonces, yo lo que les recomiendo es, léanse muy bien el tema. El tema de las pruebas no son más que 8 artículos. La prueba confesional se compone de un solo artículo, 1390 bis 41. La testimonial se compone de 2 artículos, 1390 bis 42 y 43. La instrumental de actuaciones es la 44. Objeción de documentos el 45. Ya la pericial es 46, 47 y 48, nada más. Y el 49 como tal es la prueba superviniente. Entonces estamos hablando que en el juicio oral mercantil, mi escrito inicial de demanda, tengo que ver las pruebas que regulan este procedimiento, confesional, testimonial y pericial como tal. Entonces, una vez que presenté mi demanda, el juez, de acuerdo al artículo 1390 bis 20, señalará en un plazo de 10 días hábiles la audiencia preliminar. Y la audiencia preliminar es la primera de 2 audiencias. Ojo, tenemos audiencias especiales, los incidentes que va a ser tema de otro bloque. Pero entonces el abogado, a mi punto de vista, tiene que ir muy preparado para que al momento que llegue a la audiencia preliminar, pues ya tenga un esquema, un planteamiento del asunto. Es triste ver a los abogados que entran a la audiencia preliminar y no saben ni qué va a pasar. Como bien comentaba mi compañero Pepe en los otros bloques, nos pasa a ver titulares de despachos que en ese momento están en la ciudad judicial, le marca al pasante, le marca a su compañero y entran a la audiencia. Entonces perdemos una oportunidad fantástica de tal vez terminar con el procedimiento. A mí me pasó en algún momento donde era un tema de seguros y parte demandada dice así tal cual: oye, a ver, tus prestaciones son estas, ¿estás de acuerdo en llevar una conciliación y mediación? Y terminamos con todo el procedimiento. Y el abogado le decía, es que no traigo autorización de mi socio de despacho. Oye, yo en mi mente como juez decía, te están dando todo lo que pediste en tu escrito inicial de demanda y no lo estás terminando porque tienes que hablar de tu despacho. Y no me contesta. Y no contesta o no piden un tiempo. ¿Por qué no lo preparó desde antes? Claro. Oye, si pasa esto, sí. O sea, tener 3, 4 escenarios, ¿no? Exacto. Hasta aquí te puedes negociar o lo que sea. Sí, entonces, ¿qué les parece si, no sé, de alguna manera vemos cada una de las etapas de la audiencia preliminar? Perfecto. A ver, Pepe. Mira, previo a brincar las etapas, yo te diría prepararse desde luego en oratoria, fundamental, porque la manera de expresarnos es muy importante. Nosotros sí nos quedamos con la impresión de lo que ocurre en la audiencia. Al estar presente, es más, yo me atrevería a decir que todos mis compañeros jueces de oralidad, cuando dictamos una sentencia, claro que recuerdas lo que dijo en la generalidad un testigo, lo que reconoció en la generalidad, tal vez no recuerdes las preguntas como tal, en su redacción íntegra, pero el contexto te lo quedas. Aunque llevemos una cantidad alta de asuntos de atención, la realidad de las cosas es que sí te quedas con esa parte de la impresión del desahogo de la audiencia. Por eso es atender la oralidad a través de un buen cursito de oratoria, de expresión oral, un buen curso de medios alternativos para resolver conflictos, técnicas para negociar. Ahorita Jorge ponía el ejemplo de qué sucede con las condiciones de las técnicas para negociar. Bueno, pues si ni siquiera sé qué voy a negociar, por más técnica que tenga no voy a poder llegar a nada. Entonces sí es bien importante. No quería dejar pasar esa oportunidad porque sí hay un alto porcentaje ahora con la oralidad que se resuelven a través de mecanismos alternativos. Oye, Pepe, quiero hacerte una pregunta, aquí me lo contestan los dos, que se las hemos hecho a jueces de materia penal, con oralidad. Yo les he dicho, oigan, ¿influye en ustedes, en el ánimo de la sentencia,
ustedes cuando ven a la gente esgrimir sus argumentos, o sea, a lo mejor no tiene todas las pruebas, pero están viendo ustedes la situación real ahí y nos han dicho, sí, influye, nosotros estamos viendo. ¿O ustedes, en este caso, también influye? Sí, mira, es bien importante entender que finalmente, bajo el principio de litis cerrada y sobre todo la obligación de la carga probatoria a las partes, es muy importante que nuestra sentencia tiene que ser congruente con lo que documentalmente y respecto de las pruebas se integró. Pero claro que particularmente el tema del desahogo de las pruebas, la testimonial, y me concreto en aquella, a mí me pareció un gran atino del legislador que nos permitiera interrogar al testigo. Porque verdaderamente desarticulas al que fue a mentir. Ok. Yo digo, sin ningún afán de que construya. Nada más no mientas, pues. ¿Sí me explico? Te pongo un ejemplo. El otro día llegó un testigo y en las tachas, la secretaria del juzgado le pregunta, bueno, y respecto a las tachas, ¿tiene alguna relación con alguna de las partes? No, ninguna. Resulta que era el contador de una de las empresas. Y a la hora que le empiezan a hacer preguntas, pues el cuate sabía del número de póliza, de la fecha, de la expedición, o sea, sabía todo. Entonces yo le pregunto, oiga, ¿usted cómo sabe todo esto? No, pues que yo trabajo en la empresa. Le dije, bueno, pues le acaban de preguntar si tiene relación, pero como tienen miedo a esa parte de que si tienen relación o no, imagínate nada más que limitados estamos, que ni siquiera conocemos el capítulo de las tachas. El hecho de que trabajen con alguna de las partes, pues no tacha al testigo per se. Habría que ver si su testimonio tuvo alguna influencia con respecto del vínculo patronal que tenga. Pero de eso a que no se pueda recabar y se obtenga dato de prueba es diferente. Y otros testigos que tú sabes y exponen de manera naturalita lo que está ocurriendo. A esos prácticamente ni les preguntas. Pero sin duda, tu pregunta es clave. Para eso es la inmediación. Claro que tenemos influencia directa de lo que pasa en la audiencia. Y genera un ánimo en el juzgador. A eso iba. Para darle secuencia al tema de la audiencia preliminar, aun y cuando pareciera una audiencia meramente de trámite, es fundamental porque nos ayuda sobre todo a estructurar o a perfilar lo que viene en pruebas y en sentencia. Y las etapas que le integran es la depuración del procedimiento, que a mí me parece una etapa bien interesante porque el legislador nos dio la oportunidad de eliminar toda la, yo le denomino, perdón la expresión, la basura procesal. ¿Sí me explico? Está mal, tal vez mal empleado mi concepto, pero es la verdad. Elimino todo y puedo dejar ya todo limpiecito para llegar a la sentencia. Ya no hay incidentes, ya no hay excepciones dilatorias, etcétera, etcétera. Entonces, creo que fue un atino del legislador y además nos obliga en esa etapa a analizar la legitimación en el proceso de las partes. La de la causa se genera para el estudio de la acción, pero la legitimación en el proceso es fundamental porque si dentro de la legitimación en el proceso encontramos que tiene que haber un tercero que tenga que colitigar, es el momento de llamarlo y entonces ya no dilato el procedimiento y me pareció un atino. Está la depuración, luego vienen 2 etapas o 3 etapas que implican convenios, que es la etapa conciliadora como tal, súper importante. A nosotros nos han estado capacitando recurrentemente en tema de conciliación. Sí genera un ánimo. Yo en lo particular no me resulta tan cómodo que el juez sea conciliador. Yo preferiría que hubiera un conciliador externo para que no me genere sentimientos dentro del proceso y me deje resolver al fondo con respecto a lo que tengo en la causa. Sin embargo, bueno, el legislador quiso ser muy práctico en eso y nos dio esa dualidad que somos conciliadores y somos mediadores. Dentro del propio proceso. Es decir, sí podemos proponer mecanismos de resolución. ¿Y ha resultado efectivo? Sí ha resultado efectivo. Bueno, sí ha resultado efectivo. Es más, yo diría que en un 20%, más o menos. ¿Y se quitan asuntos? Y funciona, no hay duda. Luego vienen las etapas de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y luego fijación de acuerdos probatorios y al final las etapas que tienen que ver con admisión de prueba y citación a audiencia de juicio. Estos son los nombres. Ahora, para cada una de las etapas, yo solamente concluyo con la depuración del procedimiento. Es un tema estrictamente procesal. Ahí vamos a resolver las excepciones que tengan que ver con dilaciones dentro del proceso, excepciones dilatorias, como su nombre lo refiere, y el reconocimiento de la legitimación dentro del proceso. Concluida esta etapa, en teoría no debería de haber ningún elemento que me impida llegar al dictado de la sentencia. Para eso es la etapa. Si ya la superé, yo tendría que llegar al dictado de la sentencia sí o sí. Y luego vienen ya las otras etapas, que es conciliatoria, para que ya empecemos en esa parte. Este es exclusivamente procesal. Perfecto. Sí, aquí algo que me gustaría tal vez abundar más y porque nos ha generado un gran problema. Recordemos nosotros que esa primera etapa de depuración del procedimiento, como tal, la idea del legislador era, o cuántas veces no nos daba coraje como abogados, que llegabas al dictado de la sentencia y el juez decía, ¿sabes qué? No soy competente. Qué triste, no soy competente por materia, ¿no? Estamos hablando nosotros, en su caso, una excepción por materia como tal.
Entonces resulta que el legislador la previó esta primera etapa de depuración del procedimiento, decir, oye, ¿por qué vas a desgastar todo un órgano jurisdiccional si al final no eres competente? Ojo, siempre y cuando se haya excepcionado la parte demandada. Recordemos nosotros que tenemos por ahí el 1117, si no me equivoco, que dice ahí que será en el primer proveído. Dice, el juez puede decidir sobre la competencia en el primer proveído, si no lo hace, salvo excepción que plantee la parte demandada. El gran problema que tenemos nosotros, aquí tenemos yo creo que fue un error de como tal de contexto, ¿no? Que igual lo platicamos aquí en el siguiente bloque porque está muy interesante. ¿Qué está pasando a nivel local? Okay. A nivel local, ese contexto que nos remite a la parte general y que lo mandamos al superior para que decida si somos competentes por materia o no, y nos lo remite otra vez el superior. El superior no, porque dice conforme a la parte general, y en la parte general tradicional te dice que tienes que hacerlo vía incidental. Ese es un gran problema, yéndote al tema de la reposición del procedimiento ya en amparo, un año perdido por un tema procesal específico. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, regresamos porque esto cada día se pone más interesante. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso, una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días, el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro Honrado, como Sabemos siempre, con la tu experiencia, invitación. tu Todos los trayectoria. avances, el crecimiento que tiene tu programa, proyecto. Bueno, mi principal maestro, quiero reconocer. ¿La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito? Ven con nosotros, ya nos conoces, te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Regresamos a su programa Legalmente Hablando, a yo diría que es un mini curso que tenemos que aprovechar todos los abogados que nos gusta la materia mercantil o tenemos necesidad de presentar un juicio. Nos quedamos con el licenciado Jorge con relación a la cuestión de la procedencia, ¿no? de la competencia. Sí, recordemos nosotros que entonces el artículo 1390 bis 34, que lo digo tal cual, tuvo una reforma en el 2012 y se le agregó, dice ahí punto y coma, la reforma 2012, salvo las cuestiones de incompetencia que se tramitarán conforme a la parte general de este código. Pongo el ejemplo en claro. Parte actora viene y ejercita una acción personal de terminación de contrato por falta de pago. Okay. Y luego resulta que la parte deudora dice, ¿sabes qué onda? Vamos a suponer que es un crédito hipotecario. Dice, tú tienes una vía privilegiada que es la vía civil sumaria hipotecaria y por lo tanto hay incompetencia de materia. Nosotros lo que tenemos que hacer, de acuerdo al código y la reforma, es enviárselo al superior jerárquico para que éste resuelva. Pero nos pasa en la práctica, que bueno, lo voy a poner en otro estado, no aquí, pasa en la práctica, aquí ya hacen todo bien, ¿eh? Okay. Nos pasa en la práctica que lo mandamos a la sala y luego en la sala dicen los señores magistrados, oye, juez tonto, si dice dice tal cual, si la palabra es conforme al tradicional y el tradicional te remite a abrir incidente y resolver, eres tú. Nosotros obviamente, como ellos son los superiores, lo hacemos de esta manera. ¿Cuál es el problema en la práctica? Me lo devuelve el Supremo Tribunal, no me queda otra más que abocarme, porque la contraparte tampoco lo ataca, me aboco, decreto que soy competente, desahogamos todo el procedimiento. Y ya una vez que estamos dictando la sentencia de fondo, después de 4 meses, 5, ¿qué pasa ahí? Tenemos una violación procesal formal, porque dijo el legislador, tendrá que ser el superior, eso lo dijo en el dictamen, okay. Y ahí está, y ahí obra, y lo más sorprendente es que en ocasiones lo mandamos con el dictamen impreso, y dice, no, la ley dice otra cosa. Y luego nos manda a nosotros, como tal el colegiado, y me dice, oye, ¿sabes qué onda? Aquí ya tenemos un tema. Como el colegiado sí está por encima, remíteselo entonces y repone procedimiento para que se aboque al conocimiento del Supremo Tribunal. ¿Cuánto tiempo perdimos en eso? 1 año por este tipo de cuestiones. Se pierde la esencia del juicio, ¿sí? Exacto. De la rapidez del juicio oral. Exacto. Okay. Pero entonces digo, una vez que nosotros ya abarcamos esto, ¿cuáles son las excepciones? Porque dice el 1390 bis 34, nada más dice como hay excepciones, pero nunca maneja cuáles son. A través de la doctrina vemos que son las que se estiman como aquellas especiales, ¿no? Son las del 1122. La litispendencia, la conexidad, improcedencia por materia, por territorio. Una vez que el juez ya se aboca,
Ojo, entramos entonces a la legitimación como tal procesal de las partes. Qué interesante es esto, porque a veces muchos abogados, como dice mi compañero Pepe, en ese momento hacen un cambio de abogado, presentan algún escrito de personalidad, algo, y las partes ni siquiera lo piden. Yo les digo, oiga, bajo el principio de contradicción, ¿gusta verlo? No dicen nada. Y a veces yo digo, bueno, pues simplemente para tener una oportunidad abro un incidente especial, pero no lo hacen. Entonces digo, esta es la primera etapa, ¿no? La depuración del procedimiento. Después viene la conciliación y mediación, y yo comparto el punto que dice mi compañero Pepe. ¿Qué pasa cuando en tu mente, y eso lo aprendí yo en el doctorado de Mecanismos Alternativos, Solución de Conflictos, de la Universidad de Nuevo León, y nos lo tienen por demostrado que cuando una persona dice que es deudora, en automático a nosotros se nos activa, esta persona debe y tienes que condenarlo como deudor. Ojo, dice el 1390 bis 35 que no lo tendrás que tomar en cuenta, pero te vicias. Es claro y evidente que cuando la persona te dice, yo tengo un adeudo y sí le debo, en tu mente como juez ya operó diferente. Por eso yo sí preferiría o compartiría que fuera otra persona, para que no me vicie. Recordemos el sistema penal acusatorio adversarial o la reforma del 2008, que decían ellos que si te contaminabas, ya no podías conocer. Entonces yo creo que en este punto al juez sí le tendrían, ¿por qué no podríamos mandárselo? Es más, inclusive hasta un intercambio de jueces. Okay. Te lo mando, Jorge. ¿Qué es lo que pasa en materia penal? ¿Sí? Cuando ya llega la etapa de juicio es otro juez el que conoce. Bueno, precisamente para que se evite este tipo de conflictos, ¿no? Que Pepe me lo mandara a mí. Y si Pepe me lo manda, yo llevo a la conciliación y mediación. Si no se lleva a cabo nada más, ya no puedo conocer del negocio porque tuve intervención. Pero estamos hablando que quedan otros 7 juzgados. Ya nomás el 11º y el 18º ya no. Pero tienes otros 7 jueces que lo pueden sacar. Estas son prácticas que hemos visto a nivel nacional. O sea, ¿sí se ha hecho en otros estados así? No, lo queremos hacer. O sea, ustedes lo quieren implementar precisamente en la asociación sí. que tienen. Inclusive te comento, realmente fue un atino el hecho de que se hayan llevado un módulo del Instituto de Justicia Alternativa a Ciudad Judicial. El módulo, bueno, por su tamaño y por sus características, se ha visto limitado para la atención integral. Pero la idea es que ese módulo nos ponga a disposición de los jueces mercantiles un mediador para que, estando en audiencia, oye, vamos a entrar a la etapa conciliatoria, miren, vayan con el mediador, les voy a dar un término prudente. Si de ahí requieren las partes de mayor tiempo, diferimos la audiencia, hombre, pues, ¿qué problema? Al contrario, hay que privilegiar resolver la controversia a través de un mecanismo alternativo. Recordemos que la incorporación de los mecanismos alternativos no es para resolver el conflicto en tal, es para contribuir con la paz social. A medida que yo arregle un asunto, es un paso más a contribuir con la paz social. ¿Cuántos conflictos económicos de naturaleza eminentemente mercantil terminan en una desgracia familiar, terminan en balaceras, en golpes, en lo que sea, porque no tenemos esta cultura de la paz? La hemos ido olvidando poco a poco, lamentablemente. Entonces, en estas capacitaciones, yo te diría que es la carta de presentación, la cultura de la paz. Saquemos adelante que el conflicto que se arregló va a permear en toda la sociedad. Por eso es bien importante la etapa conciliatoria. El tema de viciarnos a nosotros en lo personal, bueno, pues es más bien un tema de técnica. Pero adoptar la conciliación, vamos adoptando la conciliación. Yo en muchas ocasiones, cuando las audiencias se desahogan de forma presencial, que hoy día pues típicamente las preliminares las estamos desahogando de forma remota para agilizar el proceso, pero cuando son presenciales, saco a las partes de la sala de audiencias, nos la llevamos a la salita contigua, inclusive entran en un ambiente de confort diferente, con mejores técnicas de conciliación, que eso sería lo adecuado, y empiezas con esa parte de la camaradería en el asunto. A ver, resuelvan su asunto, no sé ni cómo están, y verdaderamente los asuntos en esa etapa, la verdad es que no sabemos ni cómo están. O sea, nosotros llegamos a la audiencia a resolver lo procesal, pero en el fondo ni nos hemos metido, no hemos estudiado pruebas, no estamos Pepe, y influenciados. En ese tenor que están manejando, a mí me parece una medida adecuada, lo que dice Jorge, que sí debe ser una persona profesional, una que se dedique a alguien del Instituto de Justicia Alternativa, que son los especialistas. ¿Eso tendría que legislarse o sería nada más cuestión de que el Instituto y el Supremo Tribunal se pongan de acuerdo para que se haga esa situación? Porque hay muchísima gente que trabaja en el Instituto y que puede hacer esa labor y les evita trabajo, carga de trabajo y todo a muchísima gente. ¿Eso qué paso tendría que hacerse? En mi opinión, no requiere de una regulación en particular, porque la etapa conciliatoria nosotros la tenemos prevista. Okay. Y si es cierto que el juez es mediador y conciliador, esto no hace nugatorio el derecho a que el juez determine, porque al final del día los vamos a sacar del proceso momentáneamente. Sí. El bis 35, por eso lo refería Jorge, es muy claro. Todo lo que ocurre ahí, ahora sí, valga la expresión, es como en Las Vegas, lo que pasa en la etapa conciliatoria, se queda en la etapa conciliatoria. Entonces, si como juzgador yo traigo a alguien que me auxilie profesionalmente para llevar a cabo esa conciliación,
y técnicamente les pego un encerrón para que se arreglen, no habría ningún vicio en el proceso. Porque no voy a pronunciar respecto de nada, ni procesal ni de fondo. Las partes tendrán que arreglar su asunto. Entonces hay que decirle al director del Instituto de Justicia Alternativa, al doctor Memo, que de alguna forma a ver si puede implementar esto. Y nos ha ayudado mucho, de hecho, es más, el haber puesto el módulo en Ciudad Judicial me parece que fue un gran atino. Ahora lo que falta es que tengan un poco más de capacidad, pues, en el sentido de atención, porque tienen infinidad de gente, no tienen la posibilidad de recursos materiales y humanos de irnos a asistir a las salas de audiencias. Yo creo que ese será el segundo paso y me parece que el doctor Guillermo lo trae bien en el radar y seguramente no tarda en decir, ahí están dos conciliadores que pueden ayudar. Eso nos quitaría esa parte del ánimo en el asunto y sobre todo tendría más eficacia la etapa conciliatoria. Y fíjate, lo que acabas de decir llama mucho la atención y voy a platicar un caso verídico. El día de ayer precisamente un compadre, fue su cumpleaños, le hablé para saludarlo, me dice, oye, mataron a fulanito, que es de la bola ahí, ¿pero por qué? Le debían 500,000 pesos, lo citaron para pagarle y lo privaron de la vida. O sea, lo que tú dices, la paz social, ¿cómo se rompe? Por no llegar a un acuerdo precisamente de algo mercantil. ¿Sí? Y ahí está un caso que nos tocó vivir y pues es una tristeza, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, ¿sí? Primera pausa comercial y regresamos. No le cambien. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso, una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días, el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro Honrado, como siempre, con la invitación. Todos los avances, el crecimiento que tiene tu programa, proyecto. Bueno, mi principal maestro, quiero reconocer. ¿La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito? Ven con nosotros, ya nos conoces, te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Los alimentos. El tema de alimentos es muy importante y son de las cuestiones que de alguna u otra manera nos es más recurrente las preguntas de parte de las personas. La gente quiere saber qué es lo que incluye en su momento dado la materia de alimentos. Vulgarmente pudiéramos entender que solamente se trata de comida. Sin embargo, las cuestiones de una pensión alimenticia tienen que ver con muchos más aspectos, entre los cuales entra propiamente la educación, los gastos en su momento dado para atenciones médicas, los gastos de recreo o esparcimiento, las cuestiones extracurriculares que en su momento dado, pues supongamos una persona menor de edad tiene todo el derecho a recibir, ¿sí? Entonces, la cuestión de alimentos es una circunstancia que de alguna u otra manera todo padre o madre tiene la obligación de entregárselos justamente a sus hijos. La gente piensa cuál debe ser la proporción o la cantidad que legalmente yo tengo que dar por alimentos. La ley no te establece cantidades fijas. La ley lo que te dice es que los alimentos deberán de ser proporcionales en dos aspectos. El primero de ellos, de acuerdo a las posibilidades económicas de la persona que tiene la obligación de otorgarlos. La segunda cuestión es que debe de ser de conformidad a las necesidades de aquella persona que tiene todo el derecho de recibirlos. Acérquense con nosotros, podemos ayudarles en este tipo de temas. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando de un mini curso de juicios orales mercantiles y aquí el juez, precisamente Jorge, nos va a platicar de la otra etapa del mini juicio, ¿no? Bueno, no, o es de la audiencia preliminar. Sí, es correcto. A ver, vámonos. Reiterando, pues, para que el público no se pierda, estamos platicando de la audiencia preliminar. Encuentra su lugar en el artículo 1390 bis 32 y se compone en su caso de 6 etapas, ¿no? Ya platicamos sobre la primera, que es la depuración del procedimiento, que se divide en dos. Como tal, excepciones de prueba especial pronunciamiento del 1122 y en su caso legitimación procesal de las partes. Luego conciliación y mediación. Ahora sí, podemos decir que esto es lo que de alguna manera nada más para decir como un presupuesto procesal. Okay. Como decir, ya entraste, ahora sí el juez dice te escucho. A ver, tenemos el escrito inicial de demanda, tenemos la contestación. Dentro del escrito inicial tenemos hechos y como tal en la contestación también tenemos la contestación de los hechos. Y esto es lo más curioso. Si estamos hablando de un adeudo o una constitución de un crédito que se originó o que parte de ahí el adeudo,
Aquí es donde viene lo curioso con los abogados. Yo establezco mi escrito inicial de demanda. El 1 de enero del 2021 celebramos el contrato. Y luego parte demandada dice, sí es cierto este hecho. Y luego parte número 2, efectivamente la parte, teníamos una relación comercial, y dice la parte, sí es cierto este hecho. Resulta entonces que una vez que la etapa postulatoria se fijó y estamos en la audiencia de juicio, la idea es aquellos hechos que ya no están controvertidos, que se encuentran fuera de debate. Porque recordemos que la parte accionante mete todo. Bajo la litis planteada no sabe cómo va a responder la parte demandada. Entonces resulta que para mí, como dijera Pepe, es de lo más importante porque ya podemos fijar cuál es la litis. La litis no es el acuerdo comercial, la litis no es que hubo pagos, la litis es que adeuda. Entonces ahí es donde el abogado, supongamos, el abogado llega y no conoce del asunto y le lee, porque yo tal cual les digo, traigo apuntes. ¿Quieren que saque mis apuntes o ustedes los ponen? Y hemos optado por esto porque si no, los abogados no lo hacen. El abogado simplemente dice no. Si nosotros le preguntamos, abogado, ¿quiere fijar un hecho no controvertido? El abogado dice no. Parte demandada usted tampoco. ¿Qué hace el juez? Hay que ser proactivos. Oiga, en su escrito de contestación de demanda, usted estableció que el hecho número 1 es totalmente cierto. Le leo el hecho. ¿Está de acuerdo entonces en que este hecho número 1 se fije como un hecho no controvertido? Cuando el abogado ya tomó juicios orales mercantiles, dice, adelante. Cuando no, dice, no. Yo en mi cabeza digo, si tú hiciste la demanda, si tú contestaste, ¿cómo me dices que no? Si al final de cuentas ya es un hecho que tenemos que sacar de la litis. Porque ahora esto, ¿cuál es el objetivo de esto? Sacar también las pruebas que son innecesarias. Es decir, supongamos nosotros que hay una prueba confesional, estamos en la fijación de hechos no controvertidos. La parte me dice, efectivamente, celebramos el contrato. Luego resulta que en el escrito inicial de demanda hay una prueba confesional o una testimonial que dice ahí que celebraron el contrato. Si la parte ya lo fijó como un hecho no controvertido, ¿qué objeto tendría la prueba? Por eso es un acuerdo probatorio, sacar las pruebas del acervo y ya no analizarlas. ¿Cuál es la confusión que tienen las partes? Que en ocasiones quieren sacar pruebas que sí se necesitan. Esto está hecho, generalmente los acuerdos probatorios, para las pruebas que son de constitución o son de perfeccionamiento, confesional, testimonial, pericial, o sea, una documental de informes. Pero luego resulta que en ocasiones, y pongo un ejemplo muy claro, y se los tienes que decir en audiencia, aquella contienda jurisdiccional que se trata de un cumplimiento del pago de seguro. Entonces la póliza y la carátula son temas del seguro como tal. Como lo fijan como hecho no controvertido la existencia y el acuerdo, después las partes quieren fijarlo como acuerdo probatorio. Y ahí es donde el juez tiene que decirle, ojo, un acuerdo probatorio quita pruebas, ya no te podría analizar la carátula. Que al final hay una jurisprudencia que te dice que todo lo que obra ahí, pero sería obligar al juez a echarse una maroma. Que le digas al juez, oye, ya no quiero la carátula, no quiero la póliza, y el juez al final la va a agarrar y le va a revisar porque las partes no saben cuál es la trascendencia. Pero aquí está un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que si saco las pruebas ya no se van a analizar. Y en ocasiones se lo repetimos al abogado, ya, oiga, abogado, ¿usted ocupa la carátula o no la ocupa? Sí. ¿Quiere fijarla como acuerdo probatorio? Porque ¿qué pasaría si las partes se aferran a quitarlo? Es principio dispositivo. Quiero fijar como acuerdo probatorio y quiero que no se analice la carátula de mi póliza. Híjole, pues el tema es que ahí está la carátula. Entonces hay que quitar pruebas que sean innecesarias, no darle una doble fuerza. ¿Tú qué opinas de esto, amigo? Sí, mira, realmente la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, como Jorge lo refiere, es reconstruir la litis. No la acción y o la excepción, sino reconstituir la litis y entonces retirar aquello que ya no es un punto litigioso. Jorge daba un punto muy atinado a este tema. Yo, actor, tengo que prever que el juez estudie todo lo que me vincula con la acción. Si yo quiero que él se pronuncie respecto del cumplimiento de un contrato de seguro, pues tengo que anunciar cuándo contraté el seguro, bajo qué condiciones, si se dio la eventualidad, cuándo le informé a la aseguradora, que pagué el seguro. Es decir, todos estos elementos probablemente no constituyan el conflicto, pero se los tengo que referir para acreditar mi acción. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que ya no los necesito? Cuando la litis se cierra. La aseguradora viene y dice, sí, la póliza existe, sí, existen las condiciones, sí me pagaste la prima, sí me informaste del siniestro, pero ¿qué crees? No había cobertura por ABC. Ok, entonces ya todo lo que tú planteaste en tu demanda, de los 5 puntos que planteaste, 4 tal vez están consumados. Son hechos pues ya justificados por el reconocimiento propio de la... No hay que probarlos. Entonces tú le dices a la parte, quiere formular acuerdos sobre hechos no controvertidos, y quien estaría, en mi opinión, obligado a dar ese primer paso es el actor. Ya tu demandado te dijo que sí, esos 4 puntos, ¿qué necesidad de mantenerlos en la litis?
Entonces, por eso es la insistencia, pero los abogados de repente o no van preparados o no se han preparado en el objeto que pretende. No saben. Lamentablemente es eso. Eso es lo triste. Entonces, oye, si ya no está debate la póliza, juez, pues ya no está debate la póliza. Vamos centrándonos en el punto de debate. Mira, un tema que es recurrente, los cargos a cuentas bancarias, tarjetas de crédito. Muy común. Muy común. Normalmente, pues el abogado acucioso y que prepara bien su demanda narra la existencia del contrato de depósito, cuando se trata de depósito, o el cuenta corriente si es tarjeta, narra la existencia del contrato. En muchas ocasiones dice, oye, el contrato no lo tengo y requiere a la institución para que lo exhiba. Okay. Acompaña un estado de cuenta donde se ve reflejada la operación debatida. Y desde luego pues refiere que no fue bajo su voluntad, que él solamente vio el cargo o que le hablaron y lo engañaron. Yo qué sé, la premisa es distinta ya para el hecho en concreto. Llega el banco y dice, sí es mi cliente, sí le entregué una tarjeta, sí no tengo el contrato, pero te imprimo de mis contratos de adhesión, te imprimo uno actualizado y lo acompaño. Entonces, esos hechos hay que retirarlos de la litis. Y entonces le simplificas al juzgador el tener que determinar que efectivamente tiene legitimación en la causa por ser cuentaviente. Ya es un hecho consumado, ya ni siquiera te pronuncias en sentencia respecto de aquello. Y te centras en exclusivamente lo que es la materia de pleito. Entonces, si el abogado lee la contestación y no te propone acuerdos en ese sentido, te ves obligado en sentencia a pronunciarte respecto de todo lo que narró en su demanda. Solamente, digamos, entramos a estudio de condiciones que son al fondo irrelevantes. Y las partes, por no estar atentas en el proceso, ni siquiera los proponen. Y entonces, esos hechos, Jorge lo refería, nos van a traer como consecuencia, en la mayor parte de los casos, eliminar pruebas que ya no son. Imagínate que dentro de todo el acervo probatorio, solamente tienes una de desahogo, la confesional, por ejemplo, y la quieres para acreditar que entregaste el contrato, o que no tienes el contrato, o que tiene la bancaria el contrato y tú no lo tienes. Y tú pusiste ese como objeto de prueba. Y ya la parte te reconoce que efectivamente el contrato te acompaña una impresión nueva, porque tú no lo tenías, satisface esa parte, y ya no necesitas la confesional. Tal vez ni siquiera requieras llegar a la audiencia de juicio. Concentras en ese momento la audiencia de juicio, desahogas pruebas, y en ese momento dictas la sentencia. Estás hablando que es un asunto que, en lugar de durar un mes y medio, duró 20 días hábiles, 25 días hábiles. Okay. Naturales. O sea, en menos de un mes tienes el asunto resuelto. Y en una gran cantidad de asuntos ocurre esta condición porque muchos, hay que entender, las relaciones comerciales pues no son espontáneas, siempre tienen un preámbulo. Entonces muchas veces ya están predocumentadas, si tengo un contrato, si tengo correo, si tengo... La mayor parte de operaciones comerciales se documentan a partir de elementos de prueba tangibles y no intangibles como una declaración testimonial. Entonces, si ya no voy a tener pruebas para desahogo, en mi audiencia de juicio preliminar, concentro mi audiencia de juicio y dicto la sentencia. Y el asunto prácticamente lo recorté. Les comparto un tema que me correspondió conocer y tengo dos sentimientos respecto a ese asunto, muy breve. El actor demanda es un tema que tiene que ver con el pago de una transferencia electrónica. La bancaria básicamente fueron transferencias electrónicas y ya hay jurisprudencia firme en el sentido de que la bancaria, al ser aquel que tiene los elementos y provee los elementos técnicos para su celebración, es quien tiene la carga probatoria por este tema de la carga dinámica de prueba. No anuncia ningún tipo de prueba. Sin embargo, cuando evacúa la vista la parte actora, la evacúa su autorizado. Y le digo, no te puedo tener por evacuada la vista porque no tienes facultades. Y salió al amparo, y ese es mi sentimiento contradictorio, porque sale al amparo. Yo creo que hizo lo correcto. Va a dilatar su proceso, lo anticipo. Va a dilatar su proceso porque ya no había pruebas para desahogar. Yo pude haber dictado la sentencia en la propia preliminar. Sin embargo, él sale al amparo directo y dice, el hecho de que no me hayas tenido por desahogada la vista hace nugatorio el derecho a la tutela a través de mi legítimo representante. Y entonces entra en dinámica al amparo si efectivamente el 1069 tiene que tener esa restricción o no. En mi opinión, no. Si yo contrato un abogado, lo contrato para todo el proceso, incluida la evacuación de la vista. La interpretación que la Corte le da es que la vista es parte integral de la causa de pedir y no es del autorizado, sino de la parte. Okay. Pero yo creo que el abogado sí pudiera tener conocimiento de la causa de pedir para ese efecto, pero bueno, ya lo resolverán en amparo. A lo que voy es, su amparo directo solicita la suspensión, ya me impidió la posibilidad de dictar la sentencia y pues tal vez se va a tardar 4 o 5 meses. Estoy contento porque va a generar un precedente. Eso es lo bueno. Pero al final del día, por practicidad, él se pudo haber llevado su sentencia en audiencia preliminar. Sí. Sin embargo, su propio amparo ya limitó el dictado de la sentencia. Sí, y aparte el no haber presentado a la parte para que hubiera hecho
Lamentable, digo, yo realmente por practicidad no presento amparo, díctame sentencia, no hay pruebas prácticamente en el asunto. Sin embargo, bueno, pues él lo que quiere es dejar el precedente de que como autorizado sí tiene facultades. Yo lo he dicho en infinidad de cursos, la única manera de cambiar los criterios y modificar los defectos que la ley tiene, pues es agotar los procedimientos de amparo. Entonces, ahora ya me la cumplieron, pues ahora me dio mucho gusto haberla recibido. Por practicidad creo que no le va a ir muy bien, pero en el fondo me parece que pues sí va a sentar un buen precedente. Bueno, pues vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos. Problemas legales, acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho: civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte. 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. Regresamos al último bloque de su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando con dos jueces pilotos, ya dijimos pilotos en materia de mercantil oral, que nos están dando ya no una entrevista, nos están dando un mini curso que va a durar 4 programas, ya se comprometieron, porque va a servir mucho para la sociedad, para los abogados. Nos están dando los tips para que pues no pierdan tiempo y puedan resolver sus asuntos conforme a derecho, pero con conocimiento de la materia. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, entonces vamos a cerrar ya ahorita este programa con la audiencia preliminar para que de alguna forma ya vayamos en ese orden. ¿Sí es correcto? Perfecto. Ok, a ver Jorge, ¿cómo está esto? Bueno, retomando el punto o el eje central que decía mi compañero Pepe, aquí hay un gran debate, ¿no? Y decimos qué puede ser autorizado y qué no puede ser autorizado. Ahora, quiero poner un ejemplo y quiero que aterricemos todo, ¿no? La audiencia preliminar, como bien lo decíamos, la idea es quitar pruebas. El primer elemento donde se activa el juez es donde admite los medios de convicción. Ahí es donde se activó el juez como tal, a través de la jurisprudencia, lo dijo la sala. Es decir, en este momento es donde el juez ya se activa y dice, se admiten los medios de convicción en la quinta etapa. Es decir, recordemos lo que dijimos, ¿no? Tenemos depuración, conciliación, fijación de hechos no controvertidos, fijación de acuerdos probatorios y la quinta, admisibilidad de las pruebas. Yo creo que a veces los abogados perdemos de vista de quién son las pruebas y qué pretenden con las pruebas. Es muy común que yo, escrito inicial de demanda, yo actor, porque es lo que hacen en la práctica, quieren demostrar, por ejemplo, ellos dicen, ¿sabes qué? Quiero la videograbación del cajero, quiero esto, y se pierde el actor cuando la carga es del banco, no tuya. Es decir, los elementos de la acción en esta nulidad de transferencias bancarias son 3. La existencia de la cuenta, la existencia del numerario y el tercero es el debate, la salida del numerario. ¿Quién la hizo? ¿Por qué se hizo? Entonces el banco siempre te dice, efectivamente es mi cliente, efectivamente se dio el dinero, y tercero, yo no intervine, mi seguridad fue al 100. El eje central es la seguridad. Y luego resulta entonces que el usuario se clava en las cuestiones de contratos, de cuestiones que no son materia. Es decir, la prueba porque aquí hablamos de la carga dinámica, la tenía el banco, no el actor. ¿Y la tomó el actor? La toma el actor y a veces puede subsanar, ¿eh? A veces el banco puede subsanar hasta con la propia confesional de ellos. Entonces, el tema, y pongo un claro ejemplo, este es un ejemplo que ya causó ejecutoria en mi juzgado y estuvo muy emocionante porque la parte actora eran buenos abogados, parte actora nada más pone, su escrito inicial de demanda eran 4 hojitas. Ellos ponen bajo la prueba número 1 la existencia del contrato, prueba número 2 ellos ponen también los estados de cuenta, piden todo bajo el 1061, bajo protesta de sí, ¿verdad?, para que el banco los entregue, ¿no? Banco, cuando contesta la demanda, pone la prueba pericial. El banco sabe jugar muy bien porque es su campo de terreno. Claro. Esa prueba pericial es donde causa confusión. Esa prueba pericial que pone el banco no es del actor, es del banco, porque el banco tiende a destruir la acción de la parte actora. A veces se confunden porque entonces esa prueba del banco en la vista como tal, el accionante amplía cuestionario. ¿Cuál es la idea? Destruir la prueba del banco. En este caso en específico, la parte accionante me oferta otra prueba pericial que es suya. Es decir, me dice, a ver, yo te voy a ampliar cuestionario para destruir tu prueba, banco.
Pero ahora te voy a poner, ya ahora que estamos en mi terreno, ahora tú ya me trajiste, porque le llaman ellos, recordemos que el banco tiene una atribución bajo el 100, que es certificar documentos, y estos documentos a su vez tienen una validez. La parte accionante lo que hace muy curioso, agarra en su caso la bitácora transaccional de movimientos y dice, ¿qué crees? Tu bitácora es falsa. Es falsa porque le faltan movimientos. El banco nunca se dio cuenta que había movimientos que no se reflejan. Entonces ahora dice la parte accionante, ahí te va mi prueba para mis intereses. No la tuya es para demostrar que tu sistema es seguro. Yo te la tumbo como ampliación de cuestionario. Ahora te puedes con mi prueba. Mi prueba pericial es para demostrar que tu bitácora es falsa. Y ábreme el sistema. Entonces tenemos dos pruebas periciales de diferentes partes. De la parte actora para demostrar la falsedad de la bitácora y la pericial de la parte demandada para demostrar la seguridad bancaria. Aquí es donde de verdad el banco, en la audiencia preliminar como tal, que es el tema de admisión, obviamente el banco estaba muy molesto y el banco no lograba entender y de verdad lo hicimos de esta manera. Le decía, a ver banco, tranquilo, tú pusiste tu prueba, tienes libertad probatoria. Me dice, pero es que ¿por qué la parte actora aquí viene a ofertar en este momento como tal la pericial? Le digo, porque no existía el documento. Porque ahora que tú lo pones en la contestación, correctamente la parte accionante se da cuenta en la vista y dice, ahí te va la mía. Y el banco, fíjense con esto, yo le di vista al banco de la vista. Yo le dije, banco, y el banco nunca puso perito. Entonces, cuando pasamos a la admisibilidad, admitirla al banco. Le puse, la del banco se desahoga con el perito de la parte demandada y el perito de la parte accionante. Y en cuanto a la diversa pericial de la parte accionante, exclusivamente con el perito de la parte actora, porque tu banco no ofreciste el tuyo. Entonces, imagínense ya este tipo de asunto, cómo va para el dictado de la sentencia. Y otra, nunca me dijo el banco que no debe aperturar el sistema. Y acá me decía ellos en su propia prueba, apertúrame el sistema de la banca electrónica. Entonces, obviamente la litis se cerró. Ahí el banco me pasaba con mi amigo Pepe. Ellos se fueron a un juicio de amparo indirecto, porque recordemos nosotros, tendría que estar en algún supuesto para irse, como con nosotros no hay recursos, te quedan los mecanismos federales. Si vemos la Constitución al tenor 104, o en su caso la ley de amparo, juicio de amparo indirecto o directo. Esta persona, afortunadamente el banco, sí dice por qué tiene que hacerse bajo un juicio de amparo indirecto. Dice él, actos de imposible reparación conforme a la fracción quinta, se van al amparo indirecto. ¿Qué dice el juzgado de distrito? Uno, tiene razón la parte accionante, tú no pusiste perito y nunca te opusiste a la seguridad. Se van después de eso al amparo en revisión principal y cae en el colegiado y lo confirma. Okay. Entonces, desde esa admisión estaba ya, el banco ya se le había cerrado su litis. ¿Por qué cerrado? Porque de alguna manera le estaban obligando a que aperturara su sistema y el banco no lo iba a hacer. Obviamente pasamos al tema de juicio, simplemente se desahogan los mismos de convicción de la parte actora, se tuvo por perdido la pericial bancaria porque no comparecieron y quedó condenado el banco hasta en costas. ¿Por qué? Porque se demostró que evidentemente el documento era de qué tipo? Falso. O sea, la bitácora era falsa de acuerdo al artículo 1084, fracción segunda, porque la bitácora no traía todos los movimientos que eran materia del procedimiento. Entonces, regresando a esta etapa número quinta, es lo interesante, que los abogados es donde quieren brincar y poner cuestiones que no están en el escrito inicial de demanda. ¿Qué hago yo como juez? A ver, abogado, dígame usted todo lo que me está alegando. ¿Dónde obra en ese momento? No, pues le dan vuelta. Es que lo que quise decir con esta prueba, no, a ver, litis cerrada. Dime en tu prueba, en la admisión de las pruebas, ¿dónde obra tu peritaje? No, es que me tiene que prevenir. Ya hay jurisprudencia de la Corte que dice que usted queda notificado con el boletín y usted tenía una vista de la vista y le surtió efectos. Usted quedó en su caso notificado y nunca puso su perito. Entonces se pone muy interesante este tipo de procedimiento. Entonces, la quinta etapa como tal es donde el juez admite pruebas. Ahora, va a haber puntos. ¿Qué hago yo como juez cuando tengo dudas? Lo abro en su caso a contradicción. Oigan, conforme a esta prueba no la encontré en el acervo probatorio. A ver, abogado, dígame si se ofertó o no se ofertó la prueba. Esa es lo interesante, que los abogados que hicieron su escrito inicial de demanda se presenten. Porque si el abogado me dice que no la encuentra, yo no la admito. Y luego resulta que cuando ya estamos desahogando pruebas en la de juicio, llega el abogado que sí la hizo y dice, es que aquí estaba la prueba. Entonces el juez se tiene que echar una maroma, todo porque no vino el abogado que tenía que venir, para entonces admitirle y decir, bueno, hay una jurisprudencia de la Corte que dice que como obra en el secreto del juzgado lo tengo que valorar. Y abrimos integró la prueba para dar el término, generó multa, apercibió de alguna manera,
y no fue correcto, tú debiste estar presente en la audiencia para justamente hacer la observación de esa deficiencia, se corrigiera y entonces la prueba se integrara adecuadamente. Si no lo haces, pues tu prueba va a ir mal admitida y va a tener un desenlace igual de malo, porque el responsable de su integración es la parte muy común en tema probatorio en testimonial. Dicen, ofrezco como testigo a Jorge y a Leopoldo, pero no dicen bajo protesta, que es toda una dinámica y toda una polémica este concepto de la protesta. Pero finalmente el artículo es muy claro. Tienes que decir bajo protesta la imposibilidad material de presentar al testigo. Y no dicen bajo protesta, nada más dicen no puedo presentar al testigo y cítalo tú, juzgado. En realidad el juzgado no tiene por qué ordenar ninguna notificación personal. Tengo que dejarle a disposición de la parte oferente los instructivos de notificación para que él los lleve. Y entonces te puedo decir que en la mayor parte de las pruebas que están con estas características, generamos los instructivos, el notificador los hace, los glosa la pieza de autos porque nunca los recogen, y llegamos a la audiencia de juicio y están esperando que llegue el testigo. No, juez, es que no lo notificaste. No, es que mire, aquí está la cédula glosada y usted nunca la recogió, y entonces como no la recogió, evidentemente no se integró la prueba bajo su más estricta responsabilidad y la prueba queda desierta. Oye, pero yo dije que no lo podía presentar. Sí, solo que no lo dijiste, va con la protesta correspondiente, y además, como no estuviste presente en la audiencia preliminar y no te diste cuenta cómo se admitió la prueba, evidentemente no sabes la consecuencia procesal que te implica el no haber integrado el medio de prueba. Por eso yo insisto, así como ahorita Jorge lo expuso, en esta etapa que yo me pronuncio y digo cómo va a ser la prueba y pone el ejemplo de cómo se dieron dos pruebas con fines distintos, pues es de importancia fundamental de las partes que estén presentes en la audiencia preliminar, precisamente para ver cómo se admitió la prueba. Oye, me ha tocado de repente que entre el caudal probatorio ya no me pronuncié respecto de una prueba en particular y la parte atinadamente me dice, oiga juez, pues tal prueba no ha dicho nada. Y ya cerramos la etapa. Efectivamente, regularizo el procedimiento. No me pronunció respecto a esta prueba y la admito y preparamos su desahogo y nos vemos en audiencia de juicio. ¿Qué sucede si él no se presenta? Pues el vicio procesal va a continuar y además, como ya se cerró la etapa y la responsabilidad es de él, se va a convalidar, efectivamente. Okay. Y no es materia inclusive de revisión en amparo, okay. La verdad. Así que el asunto lleva esa deficiencia. Entiendo que la deficiencia pudo haber partido del tribunal y le reparó perjuicio a la parte, pero la parte es la principal responsable en justificar la causa de pedir. Acuérdense que el que afirma tiene que probar. Entonces, si la afirmación de mi hecho ya va implícita en mi demanda, tengo que justificar ese hecho afirmado. Mi prueba es deficiente su desahogo, y desde luego va a ser un tema que yo me atrevería a decir, no va a haber manera de que lo voltee ni siquiera a través del amparo directo. Muy bien. Entonces, y las notificaciones obviamente son por el tribunal, o sea, no son por boletín, vamos, no, ya no es de mandar correos ni WhatsApp, nada. Mira, te digo en esa parte, como tribunal ahora y sobre todo por el tema de la pandemia, sí hemos optado por mandar comunicaciones a través de correos electrónicos y les hacemos la aclaración, esta no es una notificación, es con la finalidad de contribuir al distanciamiento social y que no vengan al juzgado para evitar contagios, pero su notificación fue a través del boletín en términos del artículo 1390 bis 10. Pero se le manda el acuerdo por correo a ambas partes. Si no tenemos el acuerdo de una de las, el correo de una de las partes, no se lo mandamos a ninguna, bajo este principio de equidad procesal. Pero si tenemos el correo de los dos, la instrucción del notificador es mándaselos a los dos, imprime el correo y la primera nota que le ponen en el correo, esta no es una notificación personal, para efecto de evitar que usted venga al tribunal y con ello contribuir al distanciamiento social. Solamente. Cuando si hay notificaciones personales, la facultad que el legislador dio al juzgador es cuando tú las requieras, juez. Cuando las utilizamos típicamente en audiencias, en pruebas testimoniales, cuando refiere la imposibilidad y lo hace bajo protesta, cuando interviene una institución diversa a la litigante, si yo requiero de un oficio de otro banco y no es parte en el proceso, pues sí mando el oficio, mando la notificación para integrar medios de prueba, si así lo piden. Ojo, bien importante, la prueba la construye el oferente, no el tribunal. Si tú así la pides, así se tendrá que admitir y así se tendrá que desahogar. Esa es la premisa en materia de prueba. Bueno, pues señores, se nos acabó el tiempo, pero recuerden que este es el segundo programa de 4 que vamos a realizar amablemente con nuestros amigos jueces que nos están dando este mini curso para que todos los abogados y la sociedad sepan cómo debe ser el procedimiento en materia mercantil oral. Nos vemos la próxima semana en su programa Legalmente Hablando.
Muchísimas gracias, maestro Honrado, como siempre, con la invitación. Todos los avances, el crecimiento que ha tenido tu programa, proyecto, y vamos a decir, mi principal maestro, quiero reconocerlo.